le toca el sábado. Sí. Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. En esta mañana, siguiendo con nuestro devocional diario, para el día de hoy nos corresponde Tito, capítulo 1. Y el tema para hoy, cómo trabajar para alcanzar prosperidad. Cuando nosotros hablamos de un trabajo, sabemos que vamos a recibir algo a cambio, ¿cierto? Cuando trabajamos cada uno en nuestras labores diarias, cualquiera que sea, mire que nosotros recibimos un salario, ¿cierto? Un bien común. Pero en esta ocasión vamos a tratar sobre cómo alcanzar esa prosperidad. No ese bien económico, sino alcanzar algo, esa prosperidad, alcanzar ese bienestar, cómo alcanzar esa mejor calidad de vida, cómo estar en bendición. Cuando nosotros trabajamos, tanto en lo espiritual como en lo secular, estamos hablando de alcanzar esa prosperidad. Ya le hemos hablado que cuando nosotros trabajamos recibimos un bien común, pero en este momento vamos a hablar sobre la prosperidad. Si nosotros trabajamos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, realizamos alguna actividad en el colegio o en la casa, mire que nosotros cuando hacemos las cosas con amor, las cosas salen bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a alcanzar? Esa prosperidad, esa paz, ese gozo, vamos a alcanzar ese bienestar que nosotros necesitamos para nuestra vida, porque nosotros necesitamos estar bien donde quiera que vayamos. Entonces vamos a ver algunos puntos que se dice qué se necesita o cómo debemos trabajar para alcanzar esa prosperidad. Primero, estar seguro de quién soy. Vamos al versículo 1, en el capítulo 1, el versículo 1 nos dice, te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y en el versículo 4 nos dice, Tito, verdadero hijo en la fe. Y en la otra versión dice, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos que la paz y las bendiciones de nuestro Padre y de nuestro Salvador Jesucristo estén siempre contigo. Miramos tanto en el versículo 1, nos dice, ¿quién es Pablo? Dice, te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Mire, Pablo sabía quién era, ¿cierto? Dice, yo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Igualmente en el versículo 4 nos dice, Tito, verdadero hijo en la fe. Entonces, mire que cuando nosotros queremos desarrollar alguna actividad, un trabajo, para alcanzar un bien común, ¿cierto? Para alcanzar un bien económico o para alcanzar esa prosperidad, miramos que necesitamos saber claramente quiénes somos, estar seguros de quién soy yo, de qué soy capaz, ¿cierto? Mire que nosotros cuando vamos a realizar una actividad, cualquiera que sea, ya sea aquí en la iglesia, sea tanto espiritual como secular, mire que nosotros tenemos que tener claro de quiénes somos, de qué vamos a hacer, de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, mire que ese es un punto muy importante para alcanzar esa prosperidad, tanto económico como alcanzar esa prosperidad. Si nosotros estamos seguros de quiénes somos, de qué es lo que vamos a hacer, igualmente no nos vamos a enredar, no nos vamos a complicar la vida y vamos a tomar decisiones correctas que nos ayudan a avanzar. Si estamos seguros de quiénes somos, de qué es lo que vamos a hacer, de qué tanto podemos hacer, mire que vamos a luchar, vamos a seguir adelante y no vamos a retroceder, no nos vamos a dejar vencer por obstáculos, cualquier cosa que se presente en nuestras vidas. Lo que dice Sandra es muy importante. En lo espiritual o en lo secular, si yo quiero progresar, debo saber qué es lo que quiero, debo estar seguro de lo que yo quiero. Algo importante que ella dijo, esa es la única forma para poder avanzar. Cuando una persona no está muy segura de lo que es, no está muy segura de lo que quiere, en lugar de avanzar va a ir en retroceso. En lo espiritual, hay personas que llevan años diciendo que son cristianos, pero como un día creen una cosa, otro día creen otra cosa. Se encuentran con alguien, los convence de otra cosa diferente. Se encuentran con otro, ya lo convence de otro. Nunca va a avanzar en lo espiritual, siempre estará en retroceso. En lo económico lo mismo, hoy emprende un negocio. Mañana se aburre y ya está con otro. Otro le plantea otro nuevo negocio y así nunca avanza. La persona que sabe para dónde va, qué es lo que quiere, tiene garantizada esa vida de éxito. Amén. Y vamos a un segundo punto, dice, de qué se necesita o qué debemos o cómo debemos trabajar para alcanzar esa prosperidad. Tener un sueño, una meta, un propósito. Vamos al versículo 5, la parte A nos dice, Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer. Mire que dice, te dejé en Creta ¿para qué? Para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer. Entonces mire que Pablo sabía cuál era el propósito, ¿cierto? Él tenía una meta y encargó a quién, a Tito.
lo dejó en Creta para que se terminara lo que quedaba por hacer. Entonces mire que cuando nosotros tenemos un sueño, tenemos una meta, un propósito, entonces mire que nosotros ¿qué vamos a hacer? Avanzar, lo que decía nuestro pastor. Cuando nosotros tenemos una meta, nos proponemos tenemos un propósito, ¿cierto? Tenemos algo que hacer, que cumplir. Entonces nos proponemos nosotros muchos retos, nos proponemos hacer ciertas cosas y vamos paso a paso. Mire lo que decíamos, lo importante de estar en el primer punto, de saber quién soy. Mire que dice, si yo soy capaz, mire que yo soy capaz, me voy a preparar, me voy a esforzar y voy a avanzar hacia esa meta, porque si no avanzo, igual voy a retroceso y no voy a cumplir lo que yo quiero, por lo que he soñado, por ese propósito tan anhelado. Cuando estamos seguros, ese segundo punto nos dice tener un sueño, una meta. Lo que dice nuestro pastor, si nosotros no tenemos un sueño, no tenemos un propósito, no tenemos una meta, ¿hacia dónde avanzamos? Hacia ningún lado. Debemos estar seguros de qué es lo que queremos para poder avanzar. Entonces, cuando nosotros tenemos ese propósito, entonces vamos a luchar, vamos a esforzarnos, vamos a hacer lo mejor para poder cumplir lo que tanto anhelamos. Eso, estamos ahí trabajando, avanzando para alcanzar la prosperidad. Hoy en día, si hay algo de lo que adolece la juventud moderna, es que ya no tiene un rumbo fijo, ya no sabe qué quiere, ya no sabe para dónde va. Cuando alguien no tiene un sueño, no tiene una meta, lastimosamente está estancado, está perdido, no sabe qué es lo que quiere y eso es lo que lo lleva a esa vida de ruina. ¿Qué quieres tú a nivel espiritual? ¿A dónde quieres llegar? ¿Solo calentar una silla? ¿Solo asistir en algún lugar? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Qué bueno que nosotros nos preguntáramos esta mañana, ¿cuántos años tienes? ¿Y qué has hecho hoy? A mí me dicen muchas personas, pastor, el tiempo está pasando rápido. Y yo siempre les digo algo. A mí no me preocupa que el tiempo pase rápido. A mí me preocupa es que el tiempo pase rápido y que nosotros no hagamos nada. Eso sí es grave. Que el tiempo vaya pasando tan rápido que ya tengas 40, 50 años y que hagas un balance de tu vida y digas, no he hecho nada. Amén. Entonces, como hablamos sobre nuestro tema, ¿cierto? Cómo trabajar para alcanzar la prosperidad. Entonces, como primer punto, decíamos que estar seguros de quién soy, ¿cierto? De qué es lo que yo quiero, de qué es lo que voy a hacer. El segundo punto, tener un sueño, un propósito, esa meta. Y vamos a ver que dentro de esa meta, de ese propósito que nosotros queremos alcanzar, vamos a estar trabajando no siempre solos. Vamos a nuestro alrededor, siempre van a haber personas que también van a estar dispuestas a ayudarnos o que también vamos a tener que trabajar en equipo para poder avanzar a esa meta, para poder alcanzar esa prosperidad que tanto anhelamos. Y como un tercer punto tenemos involucrar a personas con compromiso, que estén dispuestas. Y si miramos en el versículo 5, la parte B, nos dice, Pablo le dice a Tito, dice, y nombrarás ancianos líderes de la iglesia en cada pueblo como te dije. Mire que él le manda ¿qué? A nombrar, dice, ancianos líderes. Personas que sean, un líder sabemos que está dispuesto siempre que avanzar, a guiar, a apoyar, ¿cierto? Entonces mire que nosotros tenemos que buscar, ¿qué dice? Personas con compromiso, personas dispuestas, que quieran avanzar, que quieran trabajar. Miramos entonces, cuando nosotros estamos realizando cualquier actividad, donde quiera que sea, ya sea aquí en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde quiera que sea en el colegio, vamos a necesitar que involucrar a personas. Pero miramos, nosotros tenemos que aprender a hacer conocer a esas personas, porque si nosotros queremos avanzar, tenemos que buscar qué clase de personas. Personas positivas, personas optimistas, personas trabajadoras, y no personas que se la dediquen solamente a echar pereza, ¿no es cierto? Que sean, pues, mire, que sean personas ociosas, sino que nosotros necesitamos personas que trabajen parejo con nosotros para cumplir esa meta. Y en el versículo 6 al versículo 9, mire que Pablo le da a Tito unas recomendaciones de cómo deben ser esas personas. Igualmente nosotros tenemos que buscar, tal vez no como están aquí escritas en estos versículos, pero sí con muchas características similares a las que Pablo le recomienda a Tito. Y si miramos en el versículo 6 al versículo 9 nos dice, un anciano líder debe tener estas cualidades: una reputación sin mancha, fiel a su esposa e hijos fieles a Dios, que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. Un anciano líder debe vivir con honestidad, porque está encargado de la obra de Dios. No debe ser arrogante, ni enojarse fácilmente, ni tomar mucho vino, ni gustarle andar en peleas, ni ganar dinero de manera deshonesta. Al contrario, debe estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados,
hacer el bien, ser sensato y justo, hacer lo que agrada a Dios y tener dominio propio. Debe apegarse al mensaje verdadero tal como lo enseñamos, para que así también con la sana enseñanza pueda ayudar a los creyentes y a corregir a los que se oponen. Miramos aquí una serie de cualidades, ¿cierto? Que Pablo le pide a Pablo que busque esas personas con estas características, con estas cualidades. Y miramos nosotros también en nuestra vida secular, tanto como en nuestra vida espiritual, nosotros debemos involucrarnos con personas que nos ayuden a avanzar. Y pues igual mire que nosotros el Señor nos da muchas oportunidades de compartirles a personas que tal vez tienen ese ánimo caído, que tal vez son personas que sí viven en una vida ociosa, en una vida de mucha pereza, pero mire que nosotros igual no nos vamos a hacer a ellos, sino que nosotros tenemos que ayudarlos a ellos, ¿a qué? A que tal vez se hagan a nosotros. Igual, mire que nosotros no somos las personas más perfectas, pero nosotros tenemos un manual de vida que estamos llevando y que es la palabra de Dios. Decíamos que nosotros cuando queremos guiar a otra persona no debe ser con nuestro consejo humano, sino con la palabra, que es la que nos instruye y la que nos forma, tanto a nosotros como a los demás. Como nos dice Sandra y en su tema, cómo trabajar para tener esa prosperidad verdadera, depende mucho de las personas que están a nuestro lado. Si tú quieres tener una empresa poderosa, ¿quiénes tienen que ser poderosos? Los que la integran. Si tú quieres tener el mejor equipo de fútbol en el mundo, ¿quiénes deben hacer parte de ese equipo? Los mejores jugadores del mundo. Tú no puedes pensar en tener el mejor equipo del mundo con los peores jugadores del mundo. Lo que nos dice Sandra ahí, el equipo de trabajo, las personas que van a estar a nuestro alrededor, influyen mucho en nuestro éxito o en nuestro fracaso. Si tú te juntas con personas mediocres, con personas que no tienen aspiraciones, con personas que no tienen metas, propósitos, lastimosamente te quedan dos cosas: o te estancas con ellos o tienes doble trabajo, avanzar y arrastrarlos, porque esas personas por sí solo nunca van a hacer nada. Amén. Entonces, miramos, ¿cierto?, como dice, alcanzar esa prosperidad. Vamos a ver un cuarto punto, dice, de qué se necesita, qué debemos o cómo debemos trabajar. Vamos a un cuarto punto que nos dice, no prestar atención a palabras necias. Vamos a ver el versículo 10 y el versículo 11. Pues hay muchos que son rebeldes, hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por el mal camino. En particular, me refiero a todos aquellos entre nosotros que dicen que los que no son judíos deben ser circuncidados para ser agradables a Dios. Ellos están destruyendo familias enteras, enseñando lo que no deben para conseguir dinero mal habido. Hay que taparles la boca a esa gente. Mire que nos habla aquí de algo muy importante, ¿cierto? Dice no prestar atención a palabras necias. Y ahí, entre comillas, mire que aparece al finalizar el versículo 11, nos dice, ¿qué hay que hacer? Hay que taparle la boca a esa gente. Y nosotros no lo podemos hacer de manera física. No podemos coger nuestras manos y ponerles las manos sobre la boca a esas personas que cuando dicen llevar palabras necias, enseñanzas que no son correctas, no podemos coger y taparles la boca con nuestras manos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Lo que hemos aprendido, instruyéndonos en la palabra, al adquirir conocimiento. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento claro de qué es lo que nosotros queremos en nuestras vidas, cuando nosotros sabemos quiénes somos, entonces mire que nadie va a venir a debilitarnos, así no, es que tú no puedes, tú no eres capaz. Mire que sí, si yo sé quién soy, entonces qué es lo que yo quiero, voy a luchar y entonces voy a seguir para cumplir esa meta. Si yo tengo ese sueño, ese propósito, nada me va a detener. Entonces puede que cuando trabajamos con personas que quieren trabajar a la par con nosotros, personas que son trabajadoras, que tienen ganas de avanzar, mire que también nosotros nos exige otro punto muy importante que nos dice no prestar atención a palabras necias, porque nosotros en nuestra vida diaria, en cualquier actividad que estemos desarrollando, vamos a encontrar personas que nos van a traer palabras de aliento, pero que también van a tratar de desanimarnos, de hacer que nosotros no avancemos, que no cumplamos lo que nosotros queremos, esa meta, ese sueño. Entonces mire que dice no prestar atención a palabras necias. Lo que nos conviene, lo que no conviene es... Entonces mire que acá nos habla de algo, dice tapar la boca a esas personas, ¿cierto? Pero mire que nosotros cuando tenemos ese conocimiento no vamos a llegar de manera física a poner la mano sobre sus bocas, sino que también vamos a estar guiados por la palabra y con la palabra nosotros vamos a aprender a corregir
vamos a aprender pues a que nosotros no nos desanimen. La palabra que dice que está para instruirnos, para formarnos, para levantarnos, y miramos que cada vez que nosotros estamos en cualquier dificultad, problema, por medio de la oración, nosotros ¿qué hacemos? Hablamos con Dios y Dios nos responde a través de su palabra. Y la palabra es la que nos reconforta, la que nos levanta, la que nos anima. Entonces mire que si nosotros prestamos atención a palabras necias, a personas que vienen con conocimiento humano a querernos supuestamente ayudarnos a avanzar, pero lo único que hacen es desanimarnos e impedir que avancemos, entonces mire que nosotros no vamos a llegar a taparles la boca, sino que aquí, o sea, lo que dice ahí, lo que debemos hacer es taparles la boca, pero no de manera física, sino de esa manera, como hemos aprendido, a defendernos con palabra, y es la palabra de Dios, no con conocimiento humano. Hay algo grave que pasa en el mundo, y es que los malos actúan mientras los buenos no. Ahí dice, van a haber muchos que van a hablar mentiras, tápales la boca, pero nosotros muchas veces nos quedamos callados, mientras los falsos hablan y se meten a las casas a engañar personas, los que decimos conocer la verdad, ¿qué hacemos? Nos quedamos mudos. No, es que yo prefiero no hablar. Pues mientras tú no hablas la verdad, hay otro que está hablando la mentira. Y mientras los que conocemos la verdad no nos atrevamos a hablar, lastimosamente los malos seguirán ganando. Porque ellos sí hablan, ellos sí convencen con doctrinas falsas, mientras los que conocemos la verdad, el miedo nos paraliza. En el mundo es igual. Si tú miras, hay 50 personas viendo un atraco. ¿Cuántos están atracando? 2 personas. ¿Cuántos están mirando? 50. ¿Y quién hace algo? Nadie. Todos miramos que están atracando a alguien, pero no hacemos nada. Y solo son 2. Por eso los malos siguen ganando, porque ellos sí actúan y los buenos no. En lo espiritual es igual. Hay cantidad de personas que andan robando ovejas, hay cantidad de personas que andan en las casas, que llaman a convencer, pero los que sabemos la verdad preferimos quedarnos mudos. Por eso es que Pablo, ¿qué le dice? Tápale la boca. Esas personas están diciendo mentiras, tú conoces la verdad, ¿qué tienes que hacer? Tápales la boca con el conocimiento que tú dices tener. Amén, pastor. Vamos a ver un quinto punto donde nos dice cómo alcanzar esa prosperidad, qué debemos hacer o cómo trabajar para alcanzar la prosperidad. Como quinto punto, ser obediente a las leyes. Vamos al versículo 16 y nos dice la palabra de Dios, nos dice, dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Y mire que nosotros nos dice que para poder alcanzar esa prosperidad, ¿qué necesitamos o cómo debemos trabajar? Cuando somos obedientes. Nosotros en cada trabajo que desempeñamos en nuestra vida, tanto secular como espiritual, sea en las cosas cualquiera que tengamos en nuestros trabajos, tanto como aquí en la iglesia, tenemos unas leyes, tenemos unas normas y son para cumplirlas. Mire que nosotros, si existen normas, leyes, son para cumplirlas, no por hacerlas a un lado. Porque si nosotros marchamos sobre esas leyes, sobre esas normas, mire que las cosas van a marchar bien. Cuando nosotros somos obedientes a esas leyes, mire que en la palabra dice, se niegan a obedecer y no hacen nada bueno. Mire que tanto en la vida, en el mundo, existen muchas personas que no tienen conocimiento de la palabra y se rigen a unas normas, pero a su conveniencia. Si ellos quieren las toman, si no, no. Igual muchas cosas marchan desordenadamente. Mire que nosotros el Señor quiere que tengamos una vida organizada, que tengamos una vida próspera. Y para alcanzar esa vida próspera, esa vida que Él quiere que nosotros tengamos, debemos ser obedientes tanto a las leyes de Dios como a esas leyes que tenemos aquí en la tierra, en cualquiera que se nos haya asignado. Y miramos nosotros en el versículo 16, nos dice, dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestran que no lo aceptan. Y si nosotros nos damos cuenta, muchas veces nosotros decimos llamarnos cristianos, pero de palabras, y con nuestras obras que estamos haciendo, todo lo contrario. Decimos, mire que anteriormente, en el versículo 6 al versículo 10, Pablo le dice a Tito cómo quiere que sean esas cualidades de esos obispos, de esos sacerdotes, de esas personas, ¿cierto? Que quiere que ayuden a liderar. Y entre tantas de ellas, mire que dice de sana conducta. Mire que nos dice que hagan lo bueno. Y entre tantas, si regresamos al versículo 6, al versículo 10,
son palabras que, mire, solo en el versículo 7 nos dice, vivir con honestidad, no debe ser arrogante ni enojarse fácilmente. Y mire que nosotros muchas veces, ¿cierto?, por cualquier situación que se nos presenta en nuestras vidas, igual mire que no somos perfectos, se nos presentan muchas dificultades, cosas que vienen a dañar en un mal momento. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos ofuscamos, nos enojamos y no tenemos lo que el Señor nos ha dado, que dice que tenemos que tener dominio propio. Mire que tantas cosas que el Señor demanda en su palabra, igual nosotros debemos aprender a ser obedientes. Si nosotros ya empezamos esa vida cristiana, ya sea los años que cada uno llevemos en nuestras vidas, tenemos que empezar a ver esos cambios. El Señor ha ido transformando nuestras vidas y lo necesario es lo que nos decía, ya terminando el versículo 9, donde nos dice retener la palabra como lo hemos aprendido. No solamente es tenerla en nuestra mente, también es ponerla en práctica, enseñar, pero mire que nos dice ser obedientes en el versículo 16, ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Decimos llamarnos cristianos, pero debemos actuar como lo que somos. La obediencia es fundamental en cualquiera de las áreas. ¿Cómo se conoce a un cristiano falso? Porque simplemente él obedece qué tipo de cosas de la Biblia. Todo lo que le conviene. Cuando le conviene tomar promesas del Antiguo Testamento, las toma. Y entonces anda diciendo los proverbios y con todas las ganas del mundo. Pero cuando se trata de corrección y está en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Eso no es para nosotros, eso es para los de antes. Pero si eso es para los de antes, no debería tomar absolutamente nada del Antiguo Testamento. Pero las promesas, lo que le gusta, todo eso sí lo toma. Pero lo que no le conviene, eso prefiere no tomar. Amén. Y vamos a ver entonces un resumen de lo que dice, hoy nos enseña, ¿cierto? En el capítulo de Tito. Nos dice cómo trabajar para alcanzar esa prosperidad. Entonces vamos a ver, miramos qué necesitamos o cómo debemos trabajar, estando seguros de quiénes somos, tener un sueño, una meta, un propósito, involucrar a personas con compromiso que estén dispuestas y no prestar atención a palabras necias. Y algo importante, ser obedientes tanto a las leyes terrenales como a las leyes celestiales. Para concluir, todo trabajo requiere de esforzarnos, tanto en lo espiritual como en lo secular. Pero cuando hacemos las cosas con amor, las cosas salen bien. Vamos a ver Colosenses 3:23 y nos dice, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Mire lo que nos dice, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, háganlo con amor, porque así las cosas van a salir bien, las cosas van a prosperar. Entonces dice, es así como alcanzamos esa prosperidad, no solo económica, sino ese bienestar, esa calidad de vida, esa mejor manera de vida como Dios quiere que vivamos. Así desarrollemos cualquier trabajo que sea, háganlo con amor y todas las cosas saldrán mejor. Amén. Bien, Sandra. En lo espiritual, tanto como en lo secular, Dios quiere que seamos personas de éxito, personas de prosperidad. Y la única forma de conseguirlo son con esos dos puntos importantes que dijo ahí. Debo tener un sueño, debo tener una meta, debo saber qué quiero, debo saber para dónde voy. El problema de mucho cristiano de hoy es que no sabe qué quiere. Lo único que sabe es que está en algún lugar, que ahí se sienta, que ahí va, pero nada más. Podrá ser una iglesia de 10,000. Lastimosamente, ¿cuántos de esos 10,000 en realidad saben qué es lo que están haciendo ahí? Muchos de esos 10,000 solamente van por un milagro, solamente van porque les gusta la forma como predica el pastor, solo van porque ahí suceden muchos milagros y muchas cosas que a él le interesan, pero en realidad no sabe por qué está ahí. Ir a una iglesia y hacerse cristiano tan solo porque espera un milagro, eso no es saber por lo que yo estoy. Montar un negocio solo porque quiero ganar plata, eso no es saber en realidad por qué he montado el negocio. Para montar un negocio que sea próspero se necesita mucho más que solamente desear ganar dinero. Hay muchos que montan negocios solo pensando en ganar dinero y al final ¿cómo les va? Mal, porque total no lo saben manejar, no saben qué es lo que están haciendo ahí. Lo único que les interesa es ganar dinero. Y así mismo es en lo espiritual. Hay gente que solo va ahí porque le conviene, porque recibe milagros, porque la pasa bien, porque la pasa chévere, porque tiene amigos, pero la verdad no sabe ni qué es que está haciendo ahí. No es una vida próspera en lo espiritual.
Hoy, lastimosamente, cada vez en el cristianismo no sabemos para dónde va. Total, está perdido, porque muchos de los dirigentes están perdidos. Y como dice ahí, no son más que ociosos, no son más que bestias, glotones, animales que luchan por su propio bienestar y no por el bienestar de la iglesia. Ese es nuestro mensaje de hoy entonces. Si tú quieres prosperar en la vida, tanto en lo espiritual como en lo secular, plantéate un propósito y sobre todo, ten en cuenta qué es lo que quieres lograr. De esa forma vas a defender lo tuyo, de esa forma vas a defender tu evangelio, vas a defender tu doctrina, vas a defender tu vida, vas a defender a tu familia. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerda, mañana domingo estaremos emitiendo nuestros 2 cultos, si Dios lo permite, a partir de las 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Los esperamos. Que Dios los bendiga. Que la paz y las bendiciones de nuestro Padre y de nuestro Salvador Jesucristo estén siempre contigo. Miramos tanto en el versículo 1, nos dice, ¿quién es Pablo? Dice, te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Mire, Pablo sabía quién era, ¿cierto? Dice, yo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Igualmente en el versículo 4 nos dice, Tito, verdadero hijo en la fe. Entonces mire que cuando nosotros queremos desarrollar alguna actividad, un trabajo, para alcanzar un bien común, ¿cierto? Para alcanzar un bien económico o para alcanzar esa prosperidad, miramos que necesitamos saber claramente quiénes somos, estar seguros de quién soy yo, de qué soy capaz, ¿cierto? Mire que nosotros cuando prosperidad, no ese bien económico, sino alcanzar algo, esa prosperidad, alcanzar ese bienestar, cómo alcanzar esa mejor calidad de vida, cómo estar en bendición. Cuando nosotros trabajamos, tanto en lo espiritual como en lo secular, estamos hablando de alcanzar esa prosperidad. Ya habíamos hablado que cuando nosotros trabajamos recibimos un bien común, pero en este momento vamos a hablar sobre la prosperidad. Si nosotros trabajamos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, realizamos alguna actividad en el colegio o en la casa, mire que nosotros cuando hacemos las cosas con amor, las cosas salen bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a alcanzar? Esa prosperidad. Vamos a realizar una actividad cualquiera que sea, ya sea aquí en la iglesia, sea tanto espiritual como secular. Mire que nosotros tenemos que tener claro de quiénes somos, de qué vamos a hacer, de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, mire que ese es un punto muy importante para alcanzar esa prosperidad, tanto económico como alcanzar esa prosperidad. Si nosotros estamos seguros de quiénes somos, de qué es lo que vamos a hacer, igualmente no nos vamos a enredar, no nos vamos a complicar la vida y vamos a tomar decisiones correctas que nos ayudan a avanzar. Si estamos seguros de quiénes somos, de qué es lo que vamos a hacer, de qué tanto podemos hacer, mire que vamos a luchar, vamos hacia esa paz, ese gozo, vamos a alcanzar ese bienestar que nosotros necesitamos para nuestra vida, porque nosotros necesitamos estar bien donde quiera que vayamos. Entonces vamos a ver algunos puntos que se dice qué se necesita o cómo debemos trabajar para alcanzar esa prosperidad. Primero, estar seguro de quién soy. Vamos al versículo 1. En el capítulo 1, el versículo 1 nos dice, te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y en el versículo 4 nos dice, Tito, verdadero hijo en la fe. Y en la otra versión dice, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos. Sí. Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. En esta mañana, siguiendo con nuestro devocional diario, para el día de hoy nos corresponde Tito, capítulo 1. Y el tema para hoy, cómo trabajar para alcanzar prosperidad. Cuando nosotros hablamos de un trabajo, sabemos que vamos a recibir algo a cambio, ¿cierto? Cuando trabajamos cada uno nuestras labores diarias, cualquiera que sea, mire que nosotros recibimos un salario, ¿cierto? Un bien común. Pero en esta ocasión vamos a tratar sobre cómo alcanzar esa prosperidad.